Dicen que Cádiz huele a mar y a historia. Entre sus callejuelas blancas y sus plazas abiertas al viento se esconden siglos de secretos, de batallas, de arte y de leyendas. Desde tiempos remotos, esta ciudad ha sido testigo de civilizaciones que cruzaron mares y fronteras. Los fenicios, navegantes audaces, fueron los primeros en fundar lo que hoy conocemos como Cádiz, pero no fueron los únicos. A lo largo de los siglos, Gadir, como se conocía en la antigüedad, vio llegar a romanos, cartagineses y hasta leyendas de personajes como Aníbal y Julio César. Con cada civilización, la ciudad fue transformándose, creciendo y dejando huella en el mundo que hoy conocemos. Hoy, en este primer episodio de La Tacita Habla, nos sumergiremos en los primeros tiempos de Cádiz. Vamos a desenterrar las raíces fenicias, descubrir los secretos de la antigua Gadir y explorar cómo esta ciudad se convirtió en un punto clave del Imperio Romano. Para ello cuento con Pablo Aguilar, estudiante de cuarto de Historia en la Universidad de Cádiz. Bienvenido, Pablo. Bien hallado, muchas gracias. Para entender los cimientos de esta ciudad milenaria, vamos a remontarnos a su origen más remoto, al momento en que los fenicios cruzaron el Mediterráneo para fundar Gadir. Cádiz, o Gadir, como se la conocía en la antigüedad, fue fundada por los fenicios hace más de 3000 años. Estos navegantes y comerciantes audaces decidieron establecerse aquí, en un punto clave del Mediterráneo occidental, convirtiendo Cádiz en la ciudad más antigua de Occidente. ¿Qué hay de cierto en dicha información, Pablo? A ver, en primer lugar, las categorías máximas en historia son un poco confusas. Porque teniendo en cuenta el globo, la geografía mediterránea, tendríamos que tener en cuenta qué entendemos como Mediterráneo occidental o como Occidente. Por ejemplo, Grecia se podría establecer dentro del mundo occidental y hay ciudades griegas antes de la llegada de los fenicios a Gadir. Entonces, depende del concepto que cada uno tenga de Occidente. Podemos pensar que Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente. También es un eslogan que vende mucho. Pero lo que sí sabemos es que fue la primera ciudad fenicia relevante en la península ibérica. Eso es sin lugar a dudas. Y aparte, también esa categoría de hace más de 3000 años. El problema de la fundación de Cádiz, en muchos casos, es que tenemos una contradicción. En primer lugar, tenemos a las fuentes clásicas, que son las que nos hablan, las fuentes literarias que nos hablan de la fundación de Cádiz. Básicamente a Estrabón, en su libro segundo de Geografías, que lo dedica a la península ibérica, habla de la fundación de Gadir, y nos la sitúa 80 años después de la guerra de Troya. Los estudiosos han situado la guerra de Troya en 1180, así que tendríamos una Cádiz que se funda en el 1100. Es decir, estaríamos hablando del siglo XII, finales del siglo XII antes de Cristo. ¿Cuál es el problema de esto? Que después tenemos las fuentes materiales, es decir, lo que hemos hallado en Cádiz. Y lo más antiguo que se conserva en Cádiz nos están situando en el siglo IX. ¿Cuál es el problema aparte de los restos materiales y las fuentes? Es que las fuentes que poseemos no tenemos fuentes púnicas ni fuentes fenicias. Básicamente porque los romanos se dedicaron a cargárselo todo cuando estuvieron aquí. Entonces tenemos fuentes que nos hablan de la fundación de Cádiz 700 años después. Es como si ahora mismo tú estuvieras hablando del siglo XIII. Te voy a creer porque yo, si te leo dentro de 3000 años, tú estás más cercano al siglo XIII que yo. Pero también hay una serie de leyendas, mitos, tradición oral que no es fehaciente. Lo que está claro es que el siglo IX a.C. Cádiz existía. Eso es indudable. ¿Cuándo se fundó? Pues no se sabe. Pero, ¿y cómo se llegó a fundar esta ciudad? Bien, hay que tener en cuenta que la península ibérica no era desconocida para el mundo oriental. Siempre se ha vendido como que los fenicios se lanzaron al mar en busca de su destino. También ahí entran mucho los mitos, que lo hablaremos luego, cómo se mezcla esta mitología con la realidad histórica. Sabes que ciencia y religión muchas veces han estado juntas
y en el mundo antiguo la mitología era tan relevante que condicionaba acciones políticas, condicionaba viajes, condicionaba todo. Muchas veces también utilizado como excusa para justificar ciertos actos que a priori podrían ser deplorables. En el caso de Cádiz, hay que decir que antes, en el tercer milenio, estamos hablando de 2000 años antes de la fundación de Cádiz, ya había habido contactos entre los pueblos del oriente mediterráneo con la península ibérica. Aquí tenemos material del Egeo, en los poblados fortificados tanto de la costa atlántica como de la costa mediterránea del sur de la península ibérica. Y aparte también tenemos indicios de presencia micénica y minoica. Es decir, el Mediterráneo era una autopista desde hace mucho más tiempo de que llegaran los fenicios. ¿Qué pasa? Que cuando caen los grandes imperios micénicos y minoicos, que realmente lo que caen son sus ciudades-estado y hay como un vacío, que es lo que se llama etapa oscura, sobre todo por los lingüistas, porque se pierde la lengua escrita, es decir, el griego se pierde. En ese momento, ya después llegará el griego arcaico y el griego clásico. Pues el Mediterráneo, que no haya fuentes que hablen sobre tránsito en el Mediterráneo no significa que no hubiera tránsito en el Mediterráneo. Es decir, el Mediterráneo comerciaba, la península ibérica siempre ha sido muy rica en plata y en metales, entonces siempre ha sido un objetivo, y los fenicios siguen esa ola. Lo que pasa con los fenicios es que son el primer pueblo oriental en establecerse permanentemente. Entonces, claro, muchas veces se ha pintado la fundación de Cádiz como el principio de un proceso de colonización y es todo lo contrario, es el final. Es decir, ha habido contactos esporádicos. Los fenicios han descubierto las maravillas y las riquezas de la península ibérica. Pues, ¿qué dicen? Vamos a establecernos allí. Nos sale más rentable establecernos allí que estar viajando todo el rato. ¿Y se sabe cómo fue el asentamiento? ¿Fue algo un poco más... ¿Fue algo pacífico? ¿Fue algo...? Porque supongo que antes había una civilización anterior, que eran los púnicos, si no me equivoco. No, los púnicos son posteriores. Posteriores. De hecho, los púnicos son fenicios. Ya después entramos en el caso púnico. Los púnicos son los cartagineses. Es lo mismo, es el mismo pueblo. Lo que pasa es que púnico es una derivación griega de fenicio. Es decir, en griego, fenicio es poenic, con ph. Entonces de ahí viene el lenguaje púnico. ¿Por qué se hace esa diferencia entre fenicios y púnicos? A ver, los fenicios no era un imperio, eso en primer lugar. Era un conjunto de ciudades-estado, cada una de su padre y de su madre. Es decir, estaba Tiro, estaba todos situadas en la franja sirio-palestina, pero eran distintos como en Grecia. No es lo mismo uno de Esparta que uno de Atenas. De hecho, estaban normalmente peleados. Entonces, claro, los fenicios se van extendiendo por todo el Mediterráneo y llega un punto en que fundan una ciudad en el norte de África, muy famosa, que se llama Cartago. Pues los fenicios que se establecen en Cartago son los púnicos, que son, encima, se puede entender que son como primos hermanos de los gaditanos, que eso después explicará la relación con los bárquidas, porque ambos vienen de la misma metrópoli, la misma ciudad de origen, que es la ciudad de Tiro. Pero pasando a lo que es la fundación de Cádiz, lo único que sabemos es el mito de la fundación de Cádiz, los dos mitos que existen. Ahora iremos con el tema de los mitos, que creo que hay muchísimos y bastante interesantes. Sí. Los dos mitos que existen, pero si tenemos en cuenta lo que es la navegación... A ver, la ruta de Cádiz para venir de oriente a occidente hay que hacerla pasando el estrecho de Mesina por el sur, por el tema de las corrientes mediterráneas. Es decir, entonces se sabe que es una navegación seguramente de cabotaje, porque es muy raro que en la antigüedad se haga una navegación a larga distancia, aunque existen, después con los romanos existen, pero lo más seguro es que fueran parando en distintos puntos de la costa, estableciendo asentamiento y buscando el sitio más idóneo. ¿Por qué eligen Cádiz? Hay que tener en cuenta las facilidades que tiene Cádiz. Cádiz es un puerto natural. Y más en aquella época cuando tenemos a las
dos islas principales, Eritrea y Coitinusa, que son las dos islas que forman las Gadeiras, que básicamente si coges Cádiz la divides en dos con un canal de agua. Entonces que se te forma un canal en medio de dos islas, un establecimiento, un puerto natural. Muy fácil de defender porque no tenemos a la península gaditana que tenemos ahora, sino tenemos a dos islas distintas. Entonces, si tú te fijas de los distintos establecimientos que va haciendo los fenicios en el Mediterráneo central hasta llegar a Occidente, siempre buscan el mismo sitio para establecerse porque ofrece unas facilidades idóneas. Casi no hay que hacer intervención arquitectónica. Y se sitúan allí. Y aparte, Cádiz, las islas, se habla de que había o muy poca población o estaban deshabitadas. Donde sí es verdad que había más población fue en San Fernando, en lo que después se conoció como Olimpia. Allí sí hay asentamientos neolíticos muy importantes. Tenemos campos de hockey, tenemos la famosa figura de los enamorados, los dos esqueletos que aparecen abrazados y eso. Pero hay que tener en cuenta que hay un proceso durante el siglo, durante el tercer milenio y eso, donde hay un cierto movimiento de población y entonces se supone, lo que parece, no hay indicios de violencia tampoco, se supone que o fue pacífica o realmente aquí no había nadie. ¿Y cómo dirías que es el día a día de un fenicio en Gadir? A ver, un día de un fenicio en Gadir, en primer caso, lo difícil es que sobreviviera. A ver, tenemos que tener en cuenta que el mundo antiguo, el tema de la mortalidad infantil estaba a la orden del día. Pero es verdad que los fenicios establecieron una colonia gaditana muy interesante también desde el punto de vista económico. Hay que tener en cuenta que Cádiz en un primer momento es una sucursal de Tiro en la península ibérica, es decir, está basada para el contacto con las tribus, con los distintos pueblos oriundos de la península y se dedican a comerciar y con unas relaciones con Tiro, es decir, lo que es el mismo sistema colonial que utilizaron los grecios en la Magna Grecia en sus establecimientos en Italia. ¿Qué pasa? Que se sabe que Cádiz coge fuerza y se independiza de Tiro. De hecho, Cádiz funda Ibiza. Es decir, son los gaditanos los que fundan Ibiza en las Baleares. Ibiza es una colonia de Cádiz en las Islas Baleares. Pero la vida del fenicio, la verdad, es una vida de unos modos de vida muy mediterráneos, muy orientales. No orientales musulmanes, claro. Hay que tener en cuenta que el concepto de Oriente ha ido cambiando. Al final es muy parecido a la vida de un griego. Aunque los fenicios no tenían las connotaciones negativas de la navegación que tenían los griegos. A ver, es decir, los griegos navegaban. A ver, no vamos a estar aquí. Los griegos navegaban, pero es cierto que desde la cultura griega se habla de que el mar es una profesión indigna, aunque la practicaran, pero lo vendían así en los papeles. Aparte de ello, los fenicios siempre han tenido una muy mala fama, también porque fueron derrotados. Es decir, los cartagineses fueron derrotados, los fenicios no fueron derrotados, pero eran los enemigos naturales del pueblo de Israel. Entonces, la referencia a los fenicios, encontramos referencias a los fenicios en la Biblia, tenemos referencia a los fenicios en la documentación romana, siempre se la pinta como peseteros, como avaros, como... ¿Por qué? Porque eran comerciantes, se dedicaban al comercio, y sobre todo al comercio de redistribución. Es decir, ellos les llegaban materiales de todo el mundo y conectaban, por ejemplo, los fenicios conectaban Egipto con Sicilia, Chipre también, muy importante también por el tema de los metales. Es decir, esta gente eran los caravaneros de su época por mar. Entonces, una vida muy activa comercialmente. ¿Y era una población pacífica o tendía un poco a la agresividad? A ver, los fenicios no solían entrar en muchos conflictos por una cosa muy sencilla, porque no les convenía. A ver, si tú te dedicas al comercio, si tú eres una potencia comercial, lo que peor te viene es una guerra. ¿Que podías pactar con uno o con otro? Sí, obviamente. A ver, a mí me recuerda mucho los fenicios a lo que fue Venecia después en la Baja Edad Media, es decir, Venecia o Génova, que eran gente que se dedicaba a hacer comercio por el Mediterráneo y yo no me caso con nadie. De hecho, había una frase muy buena que se decía:
de Venecia en la Edad Media se puede ser socio, pero no amigo, ¿no? Porque si le convenía apoyaba a otra persona. Es verdad que tenían su flota, los fenicios, sus barcos de guerra, sus ejércitos, pero no eran Roma, no eran una civilización demasiado belicosa. Es cierto que existe también porque intentaban siempre establecerse mediante pactos antes que mediante guerra. ¿Y se sabe cuán lejos fueron los fenicios navegando? ¿Algún asentamiento que haya fenicio en algún lugar poco lejos de lo que fue el asentamiento en Cádiz? A ver, ahí entramos también un poquito en un punto en el mito, porque sabemos que asentamiento fenicio, de hecho, Spal es fundación fenicia, es decir, Sevilla es fundación fenicia. Normalmente todo lo que se suele decir fundación de Hércules son fundación de Fenicio, porque básicamente es la vinculación con el dios Melkart, que ya la hablaremos luego. Pero se sabe, con ciencia cierta, llegan hasta el Algarve portugués, obviamente, y después también la costa continental de África, hacia el sur, lo que sería el actual Marruecos. Y lo que sí se está planteando, aunque todavía no se ha demostrado al 100%, pero existe una corriente muy fuerte, es el tema de que hayan llegado hasta las Canarias. Básicamente porque si tenemos en cuenta la crónica oficial de la conquista de las Canarias, escrita por Juan Núñez de la Peña en el siglo XVII, él cuando hace una referencia, porque dedica un capítulo no solo a la conquista, sino hay una descripción geográfica de las islas y después hay un capítulo que se llama Referencias previas a las islas y sus naturales, ¿no? Entonces establece en cierto punto de que las Islas Canarias fueron, el primero que llegó allí fue Hércules, ¿no? La relación un poco con el Jardín de las Hespérides. Se sabe que navegación cercana por la parte de las islas los fenicios tuvieron. Tampoco es tan difícil. Lo mismo si piensas en un Mediterráneo exclusivo del mar homónimo. Sí, pero hay que entender que el mundo mediterráneo va mucho más allá. De hecho, Cádiz no está en el Mediterráneo y es una ciudad mediterránea. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo en historiografía es un espacio geográfico muy particular donde hay unos ciertos pueblos y una cierta relación y una tradición cultural común que llegaría hasta la parte de lo que se llama la Berbería de Poniente, que sería la cordillera del Atlas y el Estrecho de Gibraltar, ese espacio. Entonces las Canarias, si tú ves desde el punto de vista de Marruecos, están cerca, entonces no es descabellado pensar que sí llegarán allí. Pero seguro en la península ibérica hasta Huelva, el Algarve, y si queremos expandirlo podríamos hablar Madeira, Azores y Canarias. ¿Y qué productos solían comerciar los fenicios, sobre todo? A ver, los fenicios hacían un comercio de redistribución, entonces había de todo. De hecho, hay un yacimiento arqueológico subacuático en Turquía, que es maravilloso, que es un pecio, donde encontraron un barco fenicio y podías encontrar materiales de todo tipo. Es decir, lo mismo comerciaban con escarabeos, que no sé si lo que es, son como unas piezas de oro en forma de escarabajo propias de Egipto. Entonces, todo eso hacían comercio de redistribución. Normalmente, trigo también. Lo que pasa es que lo que se nos conserva son los objetos de valor, por una cosa muy simple. El trigo en el agua, si hay algún problema, catapum. Y si no hay ningún problema, se lo comen. Un anillo no te lo comes. Está complicado. Está complicado. Entonces, es como que tenemos referencias a telas. Tenemos, de hecho, en la Biblia habla Isaías, creo que es Isaías, habla en el Antiguo Testamento, se habla de los fenicios y se hace una lista de todo lo que comercian y es inabarcable. Es decir, telas, alimentos, metales, piedras preciosas, todo lo que se produjera en el Mediterráneo, comerciaban con ellos los fenicios. ¿Y había algún producto autóctono de Cádiz con lo que pudieran comerciar? Hombre, de Cádiz tenemos que tener en cuenta que era muy, muy deseado el tinte. Bueno, la púrpura fenicia. Eso realiza, es un tinte exclusivo. De hecho,
Por eso los emperadores romanos se dicen portan la púrpura, que es una capa de ese color porque era el símbolo de la realeza. Eso no es baladí, es decir, no eligieron el púrpura porque les gustaba el púrpura, es porque es muy caro de producir. Es decir, ese tinte se realizaba mediante las cochinillas, tienen una glándula en el interior que cuando se estruja pues aparece un tinte púrpura. Pero hay que tener en cuenta que eso es una cantidad ínfima. Imagínate una gotita por ortiguilla que te cargas. Entonces es como se necesitan millones de ortiguillas para hacer ese tinte. De hecho, en lo que es el actual el yacimiento Gadir, que es uno de los principales yacimientos de esta ciudad y donde se han encontrado los restos de Cádiz más antiguos, se sabe que esa calle que baja hacia el mercado, en la parte del mercado habría agua, porque estaría el canal de Ponce. Allí había el establecimiento de una fábrica de este tinte. Aparte de ello, Cádiz era también famosa tanto por su salazón, siempre ha sido famosa por su pescado, por su garum, que también hay una variante de esa receta en época fenicia, y también por todos los productos del interior de Andalucía que se traen también porque muchos llegan a Cádiz y después de Cádiz pues, se distribuye por todo el Mediterráneo. Pero para destacar de Cádiz podríamos hablar del vino gaditano, que será mucho más famoso posteriormente con el tema del vino y el aceite de la bética, pero principalmente de la púrpura y del pescado. Y bueno, vamos ya a uno de los temas que yo creo que son bastante interesantes y además últimamente ha habido noticias que son las leyendas y mitos, ¿no? de cuando estaban los fenicios, ¿no? Como por ejemplo el templo de Melkart. ¿Qué mitos y leyendas podemos encontrar de la época de los fenicios? A ver, si nos dedicamos aquí a hablar de todos los mitos fenicios o vinculados con el templo de Melkart, que tenemos que tener en cuenta que el templo de Melkart sobrevive a los fenicios, es decir, el templo de Melkart después funciona con los cartagineses y funciona con los romanos hasta que la caída del imperio o el abandono de Cádiz, que es antes el abandono de Cádiz que la caída del imperio romano, ahí te lo voy dejando. Hay que tener en cuenta que los fenicios, en los mundos de los mitos de los fenicios, pues tenemos desde el propio escudo de la ciudad, que nos indica Hércules con los dos leones y la fundación de Hércules de la ciudad. Tenemos, por ejemplo, un mito muy interesante, que es el mito de la fundación de Cádiz, cómo se equivocan. Es decir, se dice que el dios Baal, uno de los principales dioses fenicios, por no decir el Zeus, vamos a hablarlo así, el Zeus de la cosmovisión fenicia, el dios Baal encomienda a los fenicios de Tiro, a los habitantes de Tiro, a fundar una colonia en las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules ha sido siempre una referencia al estrecho de Gibraltar. Entonces se dice que los fenicios se lanzan a la mar y atracan en algún punto de Málaga, ubicado cerca del Sexy, a lo que es actualmente Almuñécar, y se establecen allí. Y hacen una serie de ritos, porque antes de fundar una ciudad se realizan una serie de ritos en el mundo antiguo para ver si los dioses están de acuerdo con el establecimiento de esa ciudad. Y sale negativo. Entonces, hacen así, vuelven a Tiro y se vuelven a embarcar, pasan el estrecho de Gibraltar y se establecen en Río Tinto, en la parte aquella. Hacen los augures, se llaman los augurios, de ahí viene. Los augures eran los sacerdotes dedicados de esas prácticas rituales, de ahí viene la palabra augurio, y sale otra vez, erróneo. Entonces vuelven a Tiro, se lanzan otra vez a la mar y llegan a las Gadeiras y allí realizan una serie de rituales y sale correcto, habéis llegado al sitio. Supongo que era el GPS de la época, ¿no? Pero lo que pasa es que si tú miras la documentación y después los estudios arqueológicos que se ha hecho, se sabe que había colonias fenicias tanto en Almuñécar, en Sexy, como en Río Tinto antes del establecimiento definitivo de Cádiz. Entonces, lo mismo no es Baal, lo mismo no es que se equivocaran, sino que querían tener controlado todo el estrecho, pero es cierto que viajaron, volvieron, viajaron y volvieron.
Después, otro mito maravilloso, muy dramático, ¿no? Es aquel mito que habla del templo de Hércules gaditano, que tenía una fama durante todo el Imperio Romano increíble, como todo en la ciudad de Cádiz, que se dice que el templo de Melkart estaba establecido en la entrada de la ciudad, en un sitio, en un islote alejado de la ciudad y enfrentando a Cádiz, ¿no? No se sabe dónde está el templo de Hércules. No se sabe 100%. Se plantean distintas hipótesis. Una es la que ha salido a prensa, que es el tema del castillo de Santipetri. Y otra es el Cerro de los Mártires, que también se habla de que puede estar establecido allí. Pero la búsqueda del templo de Hércules, el templo de Melkart, está siendo un poco, vamos a decir, fantasiosa en algunos aspectos, porque no se sabe, se saben las referencias, se tiene las referencias, se tiene todo, pero es que el paisaje ha cambiado mucho. Es decir, se ha colmatado algunas partes, otras partes se han inundado, etc. ¿Que puede estar por ahí? Pues sí, puede estar. ¿Que se va a encontrar? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y que si se encuentre, que se estudie bien y que no sea porque abren un bombazo y salga allí el templo de Melkart todo reventado. Esperemos que se estudie bien porque es una de las partes fundamentales de la ciudad de Cádiz. Claro, y lo que se está estudiando, ¿qué es? ¿Que el templo de Melkart está en Cádiz o dónde puede estar dentro de Cádiz? No, el templo de Melkart no está dentro. En primer lugar, a ver qué es Cádiz, ¿no? Claro, también. Claro, el templo de Melkart no está en la ciudad de Cádiz. Es decir, en el establecimiento fenicio de Cádiz. El establecimiento fenicio de Cádiz es Eritella y Continusa. Es decir, tenemos lo que es. Y en la parte principal de la ciudad estaría en la isla de Eritella, que es la isla más pequeña, en un sitio ubicado donde está el Teatro de los Títeres, donde está el yacimiento Gadir. Después también hay un establecimiento allí. A ver, si levantáramos todo aquello, está Cádiz. Fenicio ahí abajo. Después, en Coitinusa, lo que encontramos es algún barrio ahí un poquito suburbial y después encontraríamos una necrópolis. La necrópolis, barrio Santa María sería parte de necrópolis, toda aquella parte, ¿no? Y después, la gran lengua de mar que tendría Coitinusa. Y enfrente de Coitinusa, pero por el lado, digamos, entre Chiclana y San Fernando, donde está el caño de Santipetri. Pues allí tendríamos el templo de Melkart. Ese sería el mapa que se plantea cuando se establece el caño de Santipetri como el lugar del templo de Melkart. Es decir, el templo de Melkart era como la antesala. También funcionaba como aduana. Es decir, el templo de Melkart, todo el que iba a Cádiz tenía que pasar por el templo de Melkart, básicamente porque los sacerdotes también llevaban la administración de impuestos de todo ese tema. Entonces, podríamos decir que el templo de Melkart, aparte de un templo religioso, fue la primera aduana de Cádiz. Y antes has mencionado el tema de los rituales. ¿Cómo eran los rituales de los fenicios? Bueno, los rituales fenicios tenemos varios documentados, también se explican muy bien en las fuentes, sobre todo cartaginesas. Porque hay que tener en cuenta que los cartagineses al final son fenicios. Entonces los ritos es un poco una evolución, pero tienen la misma tradición cultural. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la fundación de Cartago, que nos habla de cómo se funda una ciudad, delimitándola con el arado. Muy romanos, los romanos también copian eso, el tema de los augures. Se matan animales, se hacen sacrificios de animales para que salga las vísceras, eso, si es un sitio correcto. Y básicamente tenemos los mitos del mundo antiguo, son muy, digamos, básicamente sacrificio de animales, ofrendas de alimentos a los dioses, ofrendas. Cuantas más ofrendas, después más podías poner en tu lápida. Es decir, y le ofreció al dios Baal, no sé qué, no cuánto. Entonces tenemos básicamente, no recuerdo bien ahora mismo los ritos fenicios, pero tenemos ritos de todo tipo. Y los ritos funerarios son súper interesantes. Porque básicamente el mundo funerario fenicio hay una transformación. Es decir, pasa de el entierro a la cremación, etcétera. Una cremación hecha de aquella manera, en horno de leña, como las pizzas, que no sale el cuerpo totalmente hecho ceniza y por eso se puede estudiar.
básicamente. Y tenemos los sarcófagos de Cádiz, el gran símbolo, también muy interesante. Y básicamente una serie de ritos. También hay un estudio, creo que publicado por Ana María Nibó, profesora de esta Universidad de Cádiz, sobre el tema de que los perros también podrían tener un papel fundamental en el mundo funerario fenicio porque hay muchos canes enterrados con sus dueños. Un poco como los gatos en Egipto. Podría ser. ¿Y cómo influyeron los fenicios en la cultura local? Es decir, a nivel lingüístico, artístico, religioso. ¿A día de hoy podemos tener algún tipo de influencia fenicia? A ver, es complicado teniendo en cuenta de que la apisonadora Roma también pasó por aquí, ¿no? También los romanos beben mucho del mundo oriental y de griego y de fenicios, ¿no? Pero básicamente podríamos estar hablando de... A ver, teniendo en cuenta que el alfabeto nuestro, que es el alfabeto latino, es una variante del alfabeto griego, que a su vez es una variante del alfabeto fenicio, pues podríamos decir que el alfabeto, básicamente, la forma de... el habla también. Al final es complicado decirte una civilización de hace 6.000 años que nos ha influenciado. Básicamente somos fenicios, somos romanos, somos un poquito de todo. El trasfondo, el mundo mediterráneo es lo que guarda en relación con los fenicios. El vivir en la calle, la estructura de la alegría por tener un patio, ¿no? Por todo eso es muy mediterráneo, muy fenicio, muy romano, muy cartaginés. Los fenicios no fueron los únicos grandes civilizadores que pisaron tierras gaditanas. A lo largo de la historia, las potencias del Mediterráneo se disputaron este territorio estratégico, y uno de los momentos más decisivos llegó con la llegada de los cartagineses. Durante las guerras púnicas, Cádiz jugó un papel crucial, convirtiéndose en un centro militar y comercial de gran importancia. Los cartagineses, liderados por Aníbal, dejaron una profunda huella en la ciudad. Pablo, ¿cómo influyó la ocupación cartaginense en la evolución de Gadir? A ver, no es solo que la ocupación cartaginesa influenciara en Gadir, es como influye Gadir en la ocupación cartaginesa. Es decir, sin Gadir no podemos entender ocupación cartaginesa por una cosa muy básica. Como hemos definido antes, los fenicios y los cartagineses tienen el mismo origen. Es decir, los cartagineses son los fenicios que están en Cartago, en primer lugar. Entonces, siempre se había mostrado un respeto y al final eran como... podemos entender una relación muy familiar, como si fueran primos lejanos. Entonces, claro, los cartagineses entran a la península porque el puerto de Cádiz les deja entrar en la península. Entonces, claro, los bárquidas, Asdrúbal entra por el puerto de Cádiz y ya ahí pues conquista todo lo que viene siendo la península ibérica, sobre todo el levante de la península ibérica. Y claro, Cádiz realmente no tiene un dominio cartaginés efectivo. Cádiz lo que es una ciudad aliada de Cartago, muy vinculada a la cultura fenicia cartaginesa, porque es la misma que se estaba viviendo en Cádiz, y realmente no hay un cambio crucial. También hay que tener en cuenta que Cádiz cambia de ubicación, porque hay un momento que está documentado en el yacimiento Gadir en el que
el núcleo principal de Cádiz pasa a lo que ahora conocemos como el poblado de Doña Blanca, y Cádiz queda allí como una especie de sitio más sacro que realmente habitacional. Había algún reducto allí, muchos sacerdotes, la necrópolis importante, pero el grueso de la población se traslada al poblado de Doña Blanca, aunque en la Segunda Guerra Púnica, cuando los romanos están presionando, pues la población tiene que volver a las islas para protegerse mejor, ¿no? Entonces, influencia cartaginesa son los mismos. El mismo pueblo, pero de distintas ciudades, por así decirlo. Es decir, fue un poco más como una herencia que como una ocupación. Efectivamente. Fue como una herencia. No realmente herencia, porque Cartago no domina Gadir, sino simplemente fue como cuando viene tu primo de visita y lo acoges en tu casa durante un tiempo. Pues vale, imaginemos que ese primo de visita es Cartago, entra en tu casa y te dice: hola, buenos días, primo, voy a conquistar la casa del vecino. Y se va a conquistar la casa del vecino, pero a ti te deja tranquilo. Eso es lo que, dicho rápido y mal, es lo que pasó. Entonces no fue un cambio de civilización, sino una convivencia entre ambos. Efectivamente. Y bueno, también sabemos un poco que los cartaginenses se llamaban como el perro y el gato con Roma, ¿no? ¿Cómo fue la relación con Roma en ese periodo? A ver, hay que tener en cuenta que durante todas las guerras púnicas, Gadir no es territorio cartaginés porque no hay dominio efectivo, pero es aliado de Cartago. ¿Vale? Después estuvieron allí los valvos, su posición y cómo consiguieron después ser aliados de los romanos, pero eso llegaría más tarde, ¿no? Durante las guerras púnicas, Roma y Cartago, hay que tener en cuenta que hay 3 guerras púnicas. La guerra púnica que ocurre en la península ibérica, la famosa, por así decirlo, la de Aníbal con los elefantes, la segunda. Antes había habido una que casi hace perder el dominio a Roma, que fue una batalla naval, sobre todo por la parte del estrecho de Messina, Sicilia, que sorprendentemente ganan los romanos, porque Roma desde un principio no fue un pueblo marinero. En plan, Roma es un pueblo de pastores y ladrones que está situado en el Tíber. De hecho, por eso Rómulo y Remo, en el mito, los primeros que poblan Roma, se sabe que eran ladrones y personas buscadas de las distintas ciudades italianas que se establecen en Roma. Es decir, Roma se fundó por ladrones, por fugitivos. Es decir, Roma... Parte, ¿no? Supongo. Rómulo y Remo... A ver, Rómulo y Remo... estamos entrando en el territorio del mito, pero hay que entender... Si nos acordamos al mito y lo que escribe Tito Livio en la Urbe Condita, es decir, desde la fundación de la ciudad, estamos hablando de unos herederos, porque Rómulo y Remo son herederos de un rey de otra ciudad italiana, que es, es Albalonga, se llama así la ciudad, que a su vez son descendientes de un sacerdote troyano que sale corriendo de la guerra de Troya y llega a la península itálica escapando por patas, y ahí funda lo que es la corona de Albalonga, Y su madre, estando encerrada, es fecundada por el dios Marte, ¿vale? Utilizando una especie de lluvia dorada. Explica eso último porque no lo entiendo. A ver, tenemos que... Básicamente, el dios Marte fecunda a Rea Silvia cuando Rea Silvia está encerrada en una prisión porque digamos que al padre de Rea Silvia, que es el abuelo de Rómulo y Remo, lo quitan de en medio y el tío se queda con el trono. Entonces encierra a la sobrina y pues Marte cae como lluvia, aparece allí, fecunda a Rea Silvia y se va. ¿Qué pasa? Que claro, Rea Silvia era descendiente de este Eneas, de este sacerdote troyano que huye, y aparte, Eneas a su vez era descendiente de Venus. Entonces tenemos Venus y Marte, el amor y la guerra. Por eso los romanos siempre se han representado como descendientes del amor y de la guerra. Muy bonito, muy poético, pero claro, Rómulo y Remo son 2 hombres. No pueden hacer que una ciudad crezca por sí solos. Entonces, ¿qué pasa?
fundan Roma, entonces lo que hacen es adoptar a todos los parias que había por allí, que no los quería nadie en su ciudad. Entonces de hecho se habla de ladrones, de asesinos, de todo ese tema, que acaban allí, después raptan a las mujeres de otro pueblo de al lado, que son las Sabinas, para tener mujeres y seguir perpetuando la especie. Entonces, no es ningún delito decir que Roma fue fundada por ladrones. Es que lo cuentan ellos. Bueno, y reconduciendo un poco la conversación, ¿por qué esa lucha entre cartagineses y romanos? Básicamente, Cartago era la principal potencia del Mediterráneo. Una potencia basada no en la ocupación territorial, sino en su gran flota. Entonces, tenemos ahí a Cartago dominando todo el Mediterráneo. Y de pronto aparece en Italia Roma. Roma comienza una serie de guerras dentro de lo que es la península itálica y llega y va anexionando territorio y pueblos. Es una potencia terrestre. ¿Cuál es el problema? Si tú tienes una potencia terrestre que está conquistando una península y una potencia marítima, va a llegar un punto en que los de la potencia terrestre lleguen a la costa y se fijen en la isla que hay enfrente de la costa. Claro, Cartago veía como que Roma estaba disputándole la hegemonía del Mediterráneo. Entonces, pues decide cortar por lo sano. Pero ¿qué pasa? En un primer momento, Roma no puede enfrentar a Cartago en el mar, porque no tiene flota, básicamente. Entonces lo que hace es copiar los modelos cartagineses. Copia los modelos cartagineses, copia también una parte de los modelos griegos de barcos y crea una flota. Hay una batalla y pierden los cartagineses. Y se funda un pacto. Un pacto que hacía que Cartago era la culpable de la guerra y que tenía que pagar una indemnización a Roma por la guerra. ¿Qué pasa? Aparte le quitan los establecimientos de las colonias que tenían los cartagineses en los archipiélagos cercanos a la península italiana. ¿Cómo consigues dinero? Buscando otros territorios y intentar hacer lo que has hecho toda la vida, que es comerciar, pero parte de sus ganancias van a Roma. Que es el final de la Primera Guerra Púnica lo que motiva a los cartagineses a trasladarse a la península ibérica. Es decir, si Cartago no hubiera ganado la Primera Guerra Púnica, no hubiera ido a la península ibérica, porque no tendría necesidad, seguiría teniendo el dominio del Mediterráneo, incluso más, porque ha derrotado a la única que se lo disputaba. Pero pierden, necesitan pagar, les quitan territorio y dicen, pues vamos a buscar nuevos territorios. Y ahí tenemos a la dinastía de los Bárquidas, teniendo en cuenta de que también Cartago funcionaba como una especie de república romana, con un cuerpo senatorial, etc. Los Bárquidas serían una familia de estos senadores, si utilizamos la terminología latina, que le encomiendan, pues, busca recursos. Coge a Asdrúbal el barquito, se va para Agadir y se establece en la península ibérica para dotar de recursos a Cartago y poder pagar la deuda de guerra. Ahí entramos en la Segunda Guerra Púnica, que es cuando los cartagineses firman un tratado con los romanos, es decir, los dignatarios romanos van al territorio de la península ibérica, los Bárquidas, diciéndoles: ¿qué terrenito más chulo habéis buscado, no? Darme un poco. A ver, que os estoy quitando aparte todo lo que estáis extrayendo de aquí porque me estáis pagando la deuda de guerra, pero darme un poco, ¿no? Y se firma un tratado, que es el Tratado del Ebro, que decía que los los cartagineses no podían pasar al norte del Ebro porque era territorio de influencia romana. Entonces, al norte del Ebro, los romanos establecen algún asentamientillo así tonto. Y al sur del Ebro, pues quedan los cartagineses allí haciendo sus cosas. Y Cartago ataca una ciudad al sur del Ebro. Es decir, una ciudad dentro de su territorio y dentro de su influencia. Pero Roma dice que no, que la ciudad estaba al norte. Y justifica el inicio de la guerra definiendo que se ha roto un tratado que realmente era un tratado de paz que no se había roto. Entonces es muy gracioso ahí. Entonces ahí es donde empieza la Segunda Guerra Púnica y una disputa de Cartago y un odio de Cartago a Roma. ¿Y qué papel tuvo Cádiz en
en la guerra. Cádiz podríamos definirlo, sin pelos ni señales, perdón, sin mucho lío, es el último reducto cartaginés de la península. Es el último reducto cartaginés. De hecho, el último Bárquida, que era un hermano de Aníbal, de cuyo nombre no me acuerdo, huye de Cádiz. Es decir, Cádiz es lo último que queda de Cartago, porque tú tienes que tener en cuenta que mientras Aníbal está dando por saco en Italia, la guerra seguía en la península ibérica. Cuando derrotan a Aníbal, los romanos van a masacrar a los cartagineses en la península. Y van de norte, desde Tarraco, que sería la actual Cartagena, que sería el campamento principal de los romanos en la península, van para abajo, toman Cartago Nova, y claro, con el avance hacia el sur de los romanos, los fenicios retroceden. De hecho, por eso se abandona el poblado de Doña Blanca y se vuelven a establecer Gadir, la ciudad de Gadir, en el puerto natural de Gadir primitivo, que son las Gadeiras, que es donde actualmente tenemos nuestro centro histórico, ¿no? Y a partir de ahí, ya debido a la presión, los fenicios de Cádiz pactan y dicen, vale, ya no vamos a apoyar más a los cartagineses. Porque tenemos que recordar que Cádiz no era una ciudad cartaginesa, era una ciudad aliada de Cartago, que podía partir el pacto. Y cuando se vio con el agua al cuello, dijo, vale, nos rendimos. Por favor, Bárquida, ¿te puedes marchar a Cartago? Y se fueron. Vale, entonces no fue tanto una derrota, sino como un poco expulsión en el sentido de, por favor, vete, que nos vas a llevar todos a la ruina, ¿no? Efectivamente. ¿Y es verdad que Aníbal tuvo algo que ver con esta ciudad? ¿Llegó a venir a Gadir? Sí, claro, obviamente. Aníbal venía con su padre y con su cuñado. Bueno, claro, cuando entran los Bárquidas tenemos que tener en cuenta que entran por el puerto de Cádiz. Todos. Entonces, claro, Aníbal estaba allí. Aníbal estuvo en Cádiz. Aníbal estuvo en el templo de Melkart. Aníbal tuvo una relación constante con Cádiz durante la guerra. Aníbal tuvo una relación constante con Cádiz durante el periodo de ocupación cartaginés, tranquilo, por así decirlo, aunque siempre estaban dándose de torta, pero tranquilo. Entonces, claro, obviamente la vinculación de Aníbal con Cádiz es fundamental. Y el tema de los... Yo siempre me lo he preguntado, ¿el tema de los elefantes es un mito o verdaderamente utilizó los elefantes para la guerra? Para cruzar los Andes, dice. Sí. A ver, utilizó de todo. Es decir, utilizó caballos. Lo de los elefantes, que llevara algún elefante. Hay que tener en cuenta que en Cartago también, un imperio africano, era ese rollo. Se ha exagerado mucho que existiera algún elefante que pasara y que hubiera... Pues obviamente porque un elefante realmente, si está bien entrenado, es muy práctico. Pero no es tanto como se pintó. Es muy peliculero, ¿no? El tema de... encima, tú sabes cómo es la cordillera, aquella de ahí arriba. Es muy jodida. Me imagino. Encima los elefantes no tienen pinta de ser muy... No, lo de los elefantes es un mito. Básicamente. Es decir, no llegaron incluso a luchar en la guerra, como se ve en películas incluso. A ver, es que un elefante es un animal muy miedoso. Claro. Es muy miedoso. A ver, entiéndeme, un elefante te viene por derecho y reza. Pero que hubiera algún elefante... Los elefantes básicamente en muchos casos en el este africano se utilizaban más que nada para carga. Es decir, todo en la guerra no es pelear, también es llevar suministro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces... es más un mito que otra cosa. Que no descarto que pudiera haber elefante en el ejército de Aníbal. ¿Y qué crees que hubiera pasado si si Cartago hubiese ganado la guerra púnica? Pues que básicamente estaríamos hablando de un imperio cartaginés. A ver, si hubiera ganado la primera, Roma le hubiera tardado en rearmarse, pero hubiera conseguido dominar. Porque básicamente Roma iba en ascenso. Hubiera sido una potencia mucho más territorial. Hubiera tardado más en llegar a la península ibérica. Hubiera dedicado todo su esfuerzo más a la parte de Italia, que después también la dominaría. Pero Grecia y todo lo que es... Lo mismo se hubiera lanzado hasta el interior del continente europeo.
y Cartago hubiera mantenido el dominio del mar. Hubiera habido una diferenciación entre el interior y la costa. Pero es muy difícil. Eso es como llamamos en el gremio historia-ficción, que a veces es muy bonito plantearlo, pero básicamente no se sabe. Al caer el dominio cartaginense, Gadir se vio envuelta en un cambio profundo al ser absorbida por el Imperio Romano. La ciudad pasó a ser conocida como Gades, un puerto clave. Bajo el yugo romano, la ciudad vivió un periodo de esplendor, con una gran influencia cultural, arquitectónica y económica. Pablo, ¿qué papel jugó Gades dentro del Imperio Romano? ¿Era una ciudad importante, secundaria? Vale, si vamos a hablar de la Gades romana, hay que entender que, dicho pronto, rápido y fugaz, básicamente, según las fuentes que tenemos, Gades fue la tercera ciudad del imperio, solo por detrás de la propia Roma y de Padua. De hecho, es la única que, según las fuentes, llega a tener hasta 500 equites o caballeros. Entonces, es una ciudad fundamental porque es una posición estratégica fundamental en el Mediterráneo. ¿Y para ti crees que fue una ciudad tan clave? Es decir, ¿crees que sin Gades quizás el imperio no hubiese sido tan predominante en su época? Hay que tener en cuenta que Gades siempre ha estado al lado de los hombres poderosos de Roma. Eso es fundamental. Roma en ningún momento, cuando llega a la península, olvida a Gadir o olvida a Gades. Básicamente porque era la gran ciudad de la península ibérica, de la península ibérica entera. Quizás en dominio cartaginés estaba Cartago Nova allí, pero Cartago Nova era una ciudad de nueva fundación, es decir, la habían fundado los bárquidas para su administración. Pero la ciudad famosa, la ciudad prestigiosa, la gran ciudad era Gades. Era Gadir. Era la ciudad que había estado dominando el comercio del Mediterráneo occidental durante siglos. Entonces, claro, Roma siempre buscó una buena relación con Gades y Gades supo ganarse una buena relación con Roma. También tuvo suerte Gades. Es decir, Gades, ocurre tras el primer triunvirato, la guerra civil entre Pompeyo y César, sabe posicionarse del lado vencedor. Se posiciona con César. De hecho, Balbo, que tanto se habla de la familia Balbo en Cádiz, Balbo el Mayor se sabe que estuvo luchando con Julio César en la Guerra de las Galias. Se ha llegado a plantear que el 7º libro del comentario de la Guerra de las Galias, que pone escrito por Julio César, pero estaba escrito por su escriba, el 7º libro se piensa que fue escrito por el propio Balbo el Mayor. Entonces Balbo el Mayor tuvo una relación con César muy cercana. Balbo el Mayor actuaría como una especie de Marco Antonio. Es uno de los grandes hombres que están al lado de César. Para quien no sepa quién es Balbo, ¿podrías explicar? A ver, Balbo es un personaje fundamental en la historia de Cádiz. En primer lugar, Balbo es un apellido. Balbo es una familia. Balbo es una familia es la principal familia aristocrática de la Gades romana. Aparte, existe un poco de disputa sobre el origen de los Balbos. Hay gente que plantea que el Balbo, igual que César significa calvo, es decir, era de un hombre de poco pelo. Balbo vendría quizá porque balbuceaba el hombre, ¿no? Se ha llegado a plantear. Pero no cuadra. Es decir, si tú coges el idioma latino, balbo, aunque a nosotros nos pueda sonar a balbuceo, no tiene nada que ver en latín. Entonces,
algunas ramas han llegado a pensar que la familia Balbo no es que venga a la ciudad de Cádiz con Roma, es que siempre ha estado aquí. Era una de las familias fenicias que estaban dominando la ciudad hasta en periodo cartaginés. De hecho, tiene lógica si observamos. Balbo, Baal, el dios púnico. Entonces, Balbo básicamente fueron los Carranza de los... dicho yo pronto más, los Carranza del Gades romano. Fueron grandes políticos, supieron como nadie manejarse dentro de las élites de la ciudad y de las élites del imperio. De hecho, gracias a los Balbos, en el propio Coliseo de Roma, es decir, en el Gordo, en el que vemos cada vez que visitamos la capital italiana, había un asiento reservado a los gaditanos. Es decir, hay una grada que pone Gaditanum y era un sitio reservado dentro de la cabeza del imperio, en el lugar que más se petaba, porque era lo más popular, que eran los juegos. Había un sitio reservado para los dignatarios de la ciudad gaditana. Y no hay nadie más. Es decir, no hay nadie. No se ha encontrado ninguna otra inscripción que sea tan clara como Gaditanum, para los gaditanos. Es decir, Balbo siempre fue una figura, tanto Balbo el mayor como Balbo el menor, que tenemos ahí a padre e hijo, fueron figuras fundamentales. Porque siempre estuvieron a la derecha de los grandes hombres. Entonces, eso es lo que hizo también que Cádiz fuera tan importante. Al final, los Balbos, todo lo que podían, se lo traían a Cádiz. Cádiz era una ciudad impresionante. Cádiz tenía teatro, tenía anfiteatro, tenía acueducto, tenía circo, tenía de todo. Tenemos que entender la Gades romana, y no es una pequeña, no es una locura, como una mediana Roma. Es decir, tenía todos los servicios que te podía ofrecerte Roma, pero más acogedora. Claro. Bueno, aquí en Cádiz se ha encontrado el teatro, que se encuentra justo detrás al lado de la catedral. Y se sabe también que ha habido circo, coliseo. ¿Se tiene evidencia? El anfiteatro, por ejemplo, se sabe que está debajo de Puerta de Tierra. La parte de Campo Hondo, todo aquello, esa sería la parte del anfiteatro. Y después el circo estaría en extramuros. Ten en cuenta también que un circo es muy grande. Circo, no extramuros, puntales, entiéndeme, pegadito al centro, pero no recuerdo muy bien ahora mismo la ubicación. Pero sí, más o menos, se tiene establecido. De hecho, Agustín de Orozco, en el siglo XV, te define claramente dónde está el anfiteatro. También porque se conservaban los restos todavía. Así que el anfiteatro lo tenemos en Puerta de Tierra. ¿Y se sabe si hubo algún coliseo de gladiadores aquí en Cádiz o...? ¿El anfiteatro? El anfiteatro, ¿no? Es decir, todo se hacía... Sí, el tema de los juegos, existen distintos juegos. En el mundo romano estaba la carrera cuádriga, que es en el circo, que el circo es... en plan, las carreras cuádrigas eran los más populares, es decir, no creas, el cine nos ha vendido los gladiadores como lo más popular de Roma, pero no, eran los aurigas. De hecho, un auriga romano sigue ostentando el récord Guinness del deportista que más dinero ha ganado gracias al deporte. Aún hoy en día. Porque esta gente cobraba en oro macizo, ¿sabes? Y después, lo que entendemos como coliseo, el anfiteatro. Es que coliseo muchas veces se utiliza la palabra coliseo para definir un anfiteatro. ¿Por qué? Porque el coliseo es el de Roma. Es el único que es el coloseo, el coloso. Claro, es un nombre propio del anfiteatro. Es un apodo. Es decir, el anfiteatro es el anfiteatro Flavio. Uh-huh. Pero como era el más grande del imperio, pues le llamaban el coloso. Eso es como, por ejemplo, yo qué sé, cuando se llama San Mamés, el estadio del Athletic Club de Bilbao, la catedral del fútbol. O se llama a Old Trafford, allí en Inglaterra, el teatro de los sueños. Es como el apodo, ¿sabes? Entonces, claro, es anfiteatro gaditano, es anfiteatro. Anfiteatro Flavio, alias el Coliseo.
Entonces, claro, obviamente aquí había juegos. Había gladiadores, había otro juego muy curioso que era representaciones de batallas navales dentro del Coliseo, que lo hacen que es rellenar el Coliseo y utilizar unas maquetas de batallas navales que se vayan matando por ahí. Se solía representar mucho en la Segunda Guerra Púnica. Y bueno, sí, teníamos todas las funciones. Hombre, lo de los barcos, supongo que no se pegaban cañonazos allí en medio, ¿no? ¿O No, sí? no, a ver, artillería no existía en aquella época. Ujú. Entonces cañonazos no se Bueno, pegaban. cañonazo, me refiero, flechazo. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí. Ten en cuenta que eran gladiadores. Eran gladiadores representando a romanos y gladiadores representando a cartagineses. Y matarse. Aunque solían morir pocos gladiadores. ¿Sí? Bueno, Yo te- hace poco se vio evidencia de que sí utilizaron animales para luchar contra gladiadores. Sí, sí, sí. No, obviamente. Batalla entre el hombre y los animales siempre ha sido muy mediterráneo incluso. De hecho, tenemos al toro de Creta. También la lucha mucho entre el hombre y el toro ha sido siempre muy mediterráneo, ¿no? Pero sí, es verdad, se utilizaban animales para... Pero los animales no solían pelear contra gladiadores. Solían pelear... Una persona que tiene una espada y se mete en un anfiteatro no tiene por qué ser un gladiador, también puede ser un ejecutado. Ujú. ¿Sabes? Entonces muchas veces pues, los que estaban en pena de muerte, pues lo que hacían era, en vez de matarlo escondido, pues lo tiraban allí con un tigre y a tomar por saco, ¿sabes lo que te digo? Claro, era un poco... Le daban la oportunidad un poco de defenderse, pero obviamente era una sentencia de muerte. Efectivamente. Pero a los gladiadores profesionales tenemos que tener en cuenta que son gente muy cara. Producir un gladiador es muy caro, porque en primer lugar la mayoría son esclavos, aunque también había romanos pobres que se metían. Allí eran esclavos. Eran gente muy preparada físicamente, porque primero tenían que pasar por la escuela de gladiadores, tenían que enseñarlos a pelear, tenían que, perdón, tenían que aprender. Claro, tú has gastado un dinero ahí en preparación, en alimentación, tenían que estar fuertes, tenían que ser eso. ¿Para qué? ¿Para sacarlo en la arena y que te lo matan al primer día? No, eso no es rentable. Entonces, ¿qué pasa? Había peleas de gladiadores. ¿Llegaban reventados a su casa? Sí, pero muy pocas veces morían. La mayoría de veces los salvaban. Porque perder más de un gladiador o dos gladiadores, perder dos gladiadores en dos peleas es una ruina, ¿eh? Me imagino, me imagino. Y bueno, hablando antes, hemos dicho que Gad era una ciudad bastante importante. ¿Sabemos si tenía algún estatus especial? Sí, obviamente. En plan, en primer lugar fue ciudad federada. Es decir, cuando los romanos conquistan todo, bueno, expulsan a los cartagineses y empiezan la conquista de la península ibérica, Gades nunca se atacó. Es decir, era una ciudad federada, era una ciudad amiga y aliada de Roma. ¿Vale? También Roma, en su distribución del imperio, tú no creas que Roma realmente, el imperio romano en su máximo esplendor, era la dominadora, la distribuidora. No, Roma era el poder. Roma mandaba los gobernantes provinciales, los gobernantes de las distintas provincias, pero realmente cada ciudad se autogestionaba bastante. Había distintos grados de autogestión, es decir, cuanto más amiga de Roma eras, menos presión fiscal tenías, menos impuestos tenías que pagar, menos te estaba Roma pisando el cuello. En plan, te dejaba más estar a tu aire. Claro, Gades desde el principio fue aliada de Roma, fue la niña mimada de Roma en muchos casos. Entonces Gades vivió muy bien en época romana y era una de las grandes, la tercera ciudad del imperio. ¿Y qué personajes destacados de la historia romana estaban relacionados con Cádiz? ¿Se sabe si Julio César solía, por ejemplo, visitarlo a menudo? Julio César, hay una cosa muy ilustrativa. Julio César sabemos que estuvo
fue gobernador de la provincia de la Bética, bueno, de la Hispania ulterior, todavía no existía la Bética. Estuvo también en Hispalis como un cargo, también pasó... Es decir, estaba muy vinculado con Andalucía y con este territorio Julio César porque estuvo aquí antes de marchar a la guerra de las Galias. Y se sabe que estuvo en Cádiz, de hecho está documentado. Y se sabe que visitó el templo de Melkart. Y se sabe que lloró en el templo de Melkart al ver una estatua de Alejandro Magno. ¿Por qué lloró? De impotencia, porque a su edad él no había conseguido nada y Alejandro había dominado toda Asia. Y eso pasó en Cádiz, pasó en el templo de Melkart. La verdad que descubrir el templo de Melkart tiene que ser una de las mayores revoluciones históricas, por lo menos aquí en la provincia, ¿no? Sin duda. Y aparte de Julio César, ¿hubo más personajes destacados? A ver, tenemos en la Plaza de las Flores tenemos uno. ¿Es verdad? Columela, el gran agrónomo, el gran escritor del manual de agricultura que se siguió usando después de la caída de Roma porque es fundamental. Es decir, es una guía de cómo comer, básicamente, ¿no? Cómo tener buenos cultivos y cómo producir vino y cómo, etc. Después tenemos los propios Balbos, que a nivel político eran fundamentales. A ver, tenemos un montón de personajes gaditanos vinculados al imperio. Muchísimos. Y podríamos decir que tenemos costumbres, palabras o cultura que tienen raíces de esa etapa romana a día de hoy. Sí, claro. En plan, toda Europa y todo el mundo occidental somos romanos. Es decir, el derecho romano es la base de nuestro derecho constitucional, las formas de vida romana, la siesta en la sexta hora romana, la comida, cómo entendemos el mundo, el catolicismo también bebe mucho el romano, si existen diócesis, que es una estructura de bajo imperial romano. Pero hablando concretamente de Cádiz, te voy a plantear una característica que ha acompañado a los gaditanos que es romana. Y te va a sorprender. Los grafitis. ¿Los grafitis? Es decir, vosotros, situémonos. Estamos por la noche, estamos paseando por la avenida de Astillero. ¿Y qué tipo de grafiti nos encontramos? Bueno, un poco de todo, ¿no? Sí, pero los reivindicativos, ¿qué suelen ser? Pues si te digo la verdad, no me he fijado. Pues mira, por ejemplo, tenemos que al presidente del gobierno... bueno, claro, sí. Al presidente del gobierno de turno lo llaman ladrón, y palabras más fuertes, corrupto, etc. ¿Tú sabes lo que se encontró, la inscripción que se encontró en el teatro de Cádiz, lo que decía? ¿El qué? Balbo ladrón. ¿Serás? Es decir, eso, y aparte los carteles políticos se pegaban en la ciudad. Es decir, eso es una cosa muy curiosa, que es que tiene más de 2000 años de historia. Balbo ladrón es igual que X... presidente de no sé qué, ladrón, no sé qué, alcalde, ladrón, no sé qué, ladrón. No hemos cambiado nada. No, hemos cambiado menos de lo que pensamos. ¿Y alguna otra curiosidad que digamos que pueda implicar el imperio con Cádiz? A ver, el imperio con Cádiz es todo. A ver, entendamos. Hay un caso muy curioso que se dice que en época... Esto nos lo cuenta Lucio Floro. Nos habla de que estando Sertorio en Cádiz... Sertorio es uno de los grandes generales de Cayo Mario. Cayo Mario es el tío de César. Digamos que Cayo Mario tiene una guerra civil, su propia guerra civil en Roma, contra Sila. Sila es otro de los grandes senadores, pierde la guerra. Sila es de la parte de los optimates, es decir, de la parte más conservadora del Senado romano, y Sila hace una dictadura, y Sertorio es un señor que pasa de Sila, que se va a la península ibérica y que hace su propio imperio romano en miniatura en la península ibérica y se enfrenta a Roma. Y está dando por saco durante más de 10 años, llegando a Roma a la desesperación. Y en ese momento la península ibérica funciona como un imperio romano independiente. Pues las formas romanas y eso. Y se sabe que Sertorio antes de eso fue gobernador de Cádiz.
Y estando Sertorio en Cádiz, se dice que el tío organizó una expedición para ir a las Canarias y habitarlas. Estamos hablando, cuidado, estamos hablando de finales del siglo II a.C. Lo que pasa es que al final se quedan algún reducto allí, pero no fructifica. Pero es decir, hasta este punto, es que es el puerto principal del occidente del imperio. Es decir, todo lo que es la parte de Portugal, la península ibérica, toda la parte de lo que es Córcega, Cerdeña, Marsella, había grandes puertos, pero el gran puerto por excelencia y el que tenía la fama desde tiempos inmemoriales era Cádiz. Y digamos que, como hemos comentado, Cádiz tenía su momento de esplendor con el Imperio Romano, pero ¿cómo se vivió la caída del imperio? Cuando cae el imperio oficialmente, no hay nadie aquí. ¿Todo el mundo huyó? ¿O...? No, que no había nadie aquí desde hace 2 siglos. Ah, vale. Entendamos, Cádiz se abandona en el siglo II después de Cristo. El imperio cae, como bien se sabe, en el 476 después de Cristo oficialmente, cuando los ostrogodos consiguen capturar y arrebatarle la corona al último emperador romano, que es muy curioso, porque ¿cómo se llama el último emperador romano? Rómulo, como el fundador de la ciudad, Augustulo, como el primer emperador de Roma. Y fue el último. Era un niño de 6 años al que le quitan la corona. Es decir, a ver, la que gobernaba era su madre, pero siempre es un nombre muy gracioso de recordar porque es como... Poético, ¿no? Sí, es el círculo perfecto, ¿no? Primer rey de Roma, Rómulo. Último emperador de Roma, Rómulo. Es muy curioso. A ver, Cádiz lo que le pasa, Gades, es que se posiciona... Alguna vez tenía que perder. Siempre se posicionaba en el lado vencedor de todas las rencillas romanas que habían sucedido. ¿Qué pasa? Con los antoninos, en plan, hay una pelea cuando entra una guerra civil, cuando entran los antoninos en el poder, y claro, Gades se posiciona en contra de los antoninos. Entonces, cuando ya llegan los antoninos son, por ejemplo, Marco Aurelio, Cómodo, todo esto que son los antoninos, ¿no? Entonces, claro, Gades se había posicionado en contra. Gades seguía siendo importante, pero pierde gran parte de su importancia porque al final era una ciudad que no te había apoyado. Y después llegamos a la figura de Cómodo. Cómodo, ojalá hubiera muerto como murió en Gladiator. A ver, Cómodo muere asesinado por un esclavo, básicamente porque no se moría. Es decir, intentaron envenenarlo y vomitó el veneno. Estaba chunguísimo, se lo intentaron cargar de un dagazo en la parda y se dio cuenta. Y ya al final lo que cogió el esclavo fue con una toalla y lo estranguló. Bueno, la manera más original, vaya. Y original porque... Por cierto, por orden de su propia mujer. ¿Ah? Vale, ¿qué pasa? Cómodo dejó el imperio hecho un fiasco. Pero es que aparte, Cómodo, cuando muere, no tiene herederos. Entonces hay como una guerra increíble entre los distintos generales romanos que vienen desde las provincias y es lo que es en un poquito de anarquía militar. En un año hubo 4 emperadores. Dios. 4 emperadores. Entonces, ¿qué pasa? Gades era un sitio muy guay, muy puerto, muy chulo, pero ¿qué pasa? Que como se pongan tontos los militares y las propias tropas romanas nos ataquen, nos masacran. Entonces, muchos de los nobles gaditanos y de la alta aristocracia gaditana ya se encontraban en Roma, porque ya se había mudado. Entonces, los que quedaban se dividen entre Roma y Medina Sidonia, que es cuando se funde el establecimiento de Medina Sidonia, que es básicamente gaditanos que salen por padre porque dicen, esto vaya para abajo. Y tuvieron razón porque después vino la gran crisis del siglo III y la caída del imperio. Entonces fueron hasta previsores, abandonaron la ciudad antes de que ocurriera toda esa catástrofe. Y la catástrofe, ¿qué implicó, digamos, en la civilización gaditana? Es decir, una vez que pasó eso, ¿cuál fue el futuro de...? Pues básicamente hubo población... A ver, abandonaron la ciudad. Alguno quedó. Claro. Pero digamos que el grueso de la ciudad se traslada a Medina Sidonia. Es decir, pues llegan los pueblos germanos, los visigodos, los vándalos. Aquí se establecen con mucho
fuerza los vándalos. También hay que tener en cuenta que los vándalos organizan su imperio. Fue un pueblo marinero dedicado a la rapiña, dedicado a la piratería. Establecen su imperio sobre todo en el norte de África. Entonces, claro, parten desde Gadir al norte de África, desde Gades al norte de África. Entonces sigue funcionando como un puerto con menos fuerza. Es verdad que el Mediterráneo en la época medieval fue más dinámico de lo que se piensa mucha gente, es decir, los contactos comerciales no se cortan. Lo que pasa es que no tienes un estado que te está financiando que muevas trigo desde Egipto hasta Gades. Entonces, ¿qué pasa? El comercio se reduce mucho a productos de lujo. Es decir, las élites nunca les ha faltado de nada. Siempre han podido, porque salía rentable comercial. Pero es verdad que baja mucho el peso. Y respecto a los yacimientos, bueno, se dice que Cádiz, debajo de Cádiz hay todo un mundo romano. ¿Qué se ha llegado a encontrar bajo tierra o en estas obras recientes? A ver, se sabe todo. En plan, se sabe que si desmontamos Cádiz, tenemos 3 Cádiz abajo, ¿sabes? Tenemos la Cádiz medieval, tenemos... El problema es que Cádiz es muy difícil de excavar. Básicamente porque Cádiz es muy chico, Cádiz tiene el problema de vivienda que ya tiene de por sí, y Cádiz, dicho pronto y mal, Cádiz es un peñazo a hacer algo. Porque siempre estamos los arqueólogos dando por saco. Es decir, se levanta un edificio y te encuentras cualquier cosa. Es decir, del Cádiz romano tenemos mucho. Solo hace falta ir al museo. Todas las cosas que se han encontrado. Es decir, también Cádiz con esa relevancia. En plan, una de las cosas más bonitas que se han encontrado es un grabado de las Puellae romanas. No sé si sabes lo que es. No. Las Puellae romanas eran unas bailarinas gaditanas. Bueno, Puellae gaditanas. Las Puellae gaditanas eran unas bailarinas gaditanas, llamadas las niñas de Cádiz, porque Puellae se podría decir eso, que eran tan relevantes que tenían su propia academia de baile en Roma. Es decir, las Puellae romanas es una cosa fascinante. Y se encuentran grabados en mosaicos las Puellae gaditanas. Después tenemos mosaicos, tenemos localizado el acueducto, parte del acueducto que está expuesto. Tenemos las tumbas de las necrópolis romanas. Tenemos la distribución. De hecho, sabemos dónde está el foro. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el grueso del Cádiz romano está en el barrio Santa María, ¿vale? Y el Coliseo, y el foro de Cádiz estaría por donde está la parte de la Merced. De hecho, si conoces un poco cómo se distribuyen los foros romanos, así alargados con distintos pisos yendo para arriba, es que la geografía de la ciudad nos lo está indicando hoy en día. Es decir, después sabemos, aunque he hecho una cosa muy curiosa, el tema de los faros. El tema de los faros, se encontró una litografía de los faros, un dibujo de los faros, en el antiguo Teatro Andalucía, que se definen 2 faros. Un faro que es imposible y un faro que no nos viene ninguna documentación. Es decir, un poco desastre. Bueno, ¿no? Un rompecabezas bonito, ¿no? Digamos, un faro es el faro púnico de Cádiz. El faro púnico de Cádiz es el que se encontraba en la caleta. Vale. ¿Vale? Ese es el faro. Pero claro, es que te ponen que es un faro de 12 pisos. 12 pisos no tenían ni las torres de Aníbal. ¿Sabes lo que te digo? Que estaban en Cartago. Es decir, que no había... En el mundo púnico nunca existió un faro tan grande. Entonces, que hubiera aquí un faro de 12 metros, lo que nos lleva a pensar es que el tío que lo dibujó no lo estaba viendo bien o estaba dibujando de memoria y dijo, vamos a dibujar los 2 faros. Y le puso 2 pisos más porque él pensaba que era muy alto, ¿no? Claro, entonces es que se ven claramente los 12 cuerpos y aparte viene con la llama encendida. ¿La llama cuándo se enciende en un faro? Por la noche, ¿no? Por el día. Ah, por el día. En los faros antiguos, es decir, los faros de época antigua, el faro está en funcionamiento por el día. Por la noche no se suele navegar. Ah, vale. No se suele navegar. Y encima el faro en el mundo antiguo tiene una función totalmente la contraria a la que tiene actualmente. Es decir, el faro actualmente es aléjate que hay un peñasco. En aquel momento no. Decían no, acércate que aquí está el puerto.
Claro, eso era lo que te iba a preguntar, que tendría que tener otra finalidad que lo que son los faros de ahora. Efectivamente. Era todo lo contrario. Era como un punto para decir, aquí estamos, ¿no? Aquí hay aquí está la población. De atracción. Aquí está el puerto, por aquí tienes que venir. Ahora no, ahora es todo lo contrario. Es la misma estructura, pero ha cambiado totalmente el significado. Y después tenemos el problema del Teatro Romano de Cádiz. Perdón, del Faro Romano de Cádiz. Faro Romano de Cádiz no viene ninguna documentación. Ninguna. Y hay descripciones de Cádiz romana de todos los autores de toda la época, tardorromano, el imperio, alto imperio, bajo imperio, y dices tú, ¿dónde está el faro? A ver, muchos han llegado a plantear que no señalan que existe un faro o que cómo es el faro de Cádiz, porque sería un faro normalito y todos los puertos tienen un faro, ¿no? Pero claro, es una cosa curiosa. Y después, cuando se ha llegado a plantear muchos sitios para el faro, se ha llegado a plantear infinidad de sitios. Y el pensamiento, los últimos estudios, aunque pueda sorprender, se piensa que lo que es el faro se encontraría en la calle Marqués de Cádiz, cuando está subiendo a la altura de donde se encontraría la Puerta del Mar. Sí. Tú sabes que esa calle es en pendiente, pues arriba de la pendiente sería el sitio más lógico para poner un faro porque es desde donde se ve por todos lados. Entonces tenemos eso, pero ahora mismo hay que hacer una investigación ahí para ver si hay cimientos. Pero estudiosos de esta casa, como el doctor Navarro y que un día sería interesante traerlo, que hizo su tesis sobre los faros gaditanos, piensa que si ahí tú levantas lo que hay, encuentras los cimientos del faro. ¿El ayuntamiento da facilidades para el tema del descubrimiento de yacimientos o está un poco...? Porque sí que es verdad que si tú paseas un poco por Cádiz te das cuenta de que hay muchos restos que no se han podido excavar más o que simplemente están ahí porque no se puede construir. Por ejemplo, enfrente de Puerta Tierra. Claro, el tema de enfrente de Puerta Tierra, eso es una locura. Bueno, el mundo de la arqueología, en el que yo inserto ya como alumno colaborador, ya este es mi segundo año, es un poco una locura. ¿Por qué? Porque necesita mucha financiación, es muy difícil que te den financiación. Lo de Puerta Tierra está parado porque no hay financiación para seguir investigando. Ahí te voy diciendo. Y también es una cosa que hay que hacerla por ley. A ver, entiéndeme. Existen dos tipos de arqueología. La arqueología preventiva y la arqueología académica. Ambas científicas, ambas rigurosas, ambas perfectas. ¿Qué pasa? La arqueología preventiva es básicamente tú en este país, por ley de patrimonio del 82 y ley de patrimonio de andaluz de 2007, si haces cualquier intervención que requiera movimientos de tierra, tiene que haber un arqueólogo. Y si se encuentra algo, se para, se estudia y lo mismo vas a construir y vas a destruir los restos, pero ya se han estudiado. Ya tenemos la información, ya hemos extraído. Vale, ¿eso qué hace? Encarece una obra, una burrada. Y también que hay algún listo que lo que hace es echar cemento cuando encuentra algo antes de que venga el arqueólogo sin que se dé cuenta. ¿Para qué? Para poder seguir construyendo y eso se pierde. Así se ha perdido gran parte de los restos de esta ciudad. Así. Después, el ayuntamiento. También eso depende más de la Junta, porque los planes de investigación, sobre todo los proyectos de investigación, los proyectos de financiación, del otro tipo de arqueología, que es la arqueología de vamos a un sitio porque sabemos que hay eso, vamos a empezar una excavación, que suele ser en un sitio donde no haya casas, o haya casas derruidas, o haya fincas vacías, etc. Pues, y después ya si quieres se construye. Pues eso depende, los proyectos de investigación vienen de la Junta. Hay algún proyecto que es a nivel nacional, pero básicamente las competencias en arqueología las tienen las comunidades autónomas. Entonces, claro, la financiación siempre es escasa, siempre. Nosotros sabemos que pensamos que lo que cuesta conseguir dinero para una cosa que al final es... Si tanto se apuesta por esta comunidad que parece que hemos apostado por el turismo, ¿no nos convendría más tener un turismo de calidad, de cultura, de organizar actos reivindicativos de la historia de esta ciudad en condiciones?
Porque ahora me voy a poner serio y voy a hablar de el evento Cádiz-Fenicia y el futuro evento Cádiz-Romano. Tú no puedes, bajo mi percepción, cada uno sabrá lo que hace. Desde el ayuntamiento yo creo que tú no puedes organizar un evento donde hablas del Cádiz fenicio sin contar con los catedráticos de la Universidad de Cádiz y sin contar con ningún historiador. Es que no han querido. Es que se ha ofrecido la Universidad de Cádiz, pero claro, te ofrece a cierto nivel. Es decir, esto es un trabajo, ¿eh? Yo puedo ayudarte a organizar Cádiz Fenicio, pero yo tengo que cobrar. O van a cobrar todos, es decir, lo que hacen las estatuas, los que hacen eso, pero yo no voy a cobrar. Entonces, claro, hubo un malentendido ahí, porque se pretendía que se hiciera por un precio simbólico o incluso sin cobrar. Hubo un problema ahí. Y aparte, en Cádiz Romana, en la Cádiz Romana, no han llamado ni a la universidad para tenerlo en cuenta. Entonces, a mí me parece una gestión un poco extraña. Pero bueno, esperemos que el Gades romano sea mejor que el Cádiz fenicio, porque aparte de los fallos históricos, yo creo que hubo muchas cosas que mejorar. Bueno, ¿querrías mandar un mensaje respecto a tu profesión y a las facilidades que se le puedan dar tanto a los historiadores o arqueólogos por parte de las administraciones públicas? A ver, yo creo que, en primer lugar, me gustaría reivindicar de que somos científicos, es decir, no somos cuentacuentos, somos personas que nos dedicamos a nivel, vamos a hablar de hacer historia principalmente, da exactamente igual si somos historia documental, que a partir de lo que es todo lo que son las fuentes escritas, o somos arqueólogos que nos dedicamos a hacer historia a partir de los restos materiales. Y en definitiva yo creo que se debe, que a todos nos gusta Indiana Jones, se nos debe desvincular de aquello. Es decir, nosotros hacemos un trabajo para una sociedad que muchas veces necesita conocer de dónde venimos, porque tenemos problemas. El ser humano es muy antiguo. Ha vivido todas las situaciones habidas y por haber. Muchas veces yo creo que hay que analizar las cosas, saber que si está pasando esto, si está aumentando. Por ejemplo, los años 30. Los años 30 hubo un crecimiento de la crispación política de tal. Si nosotros conocemos la vinculación, la historia de los años 30, de cómo los movimientos absolutistas o de los movimientos dictatoriales fueron creciendo, podríamos evitar que volviera a suceder. Es decir, es una lección. No hay que olvidar quiénes somos, no hay que olvidar toda la tradición cultural que tenemos, pero no solo por un simple divertimento, sino por turismo, sino porque en la construcción del pasado se mueve política, ética, moral, filosofía, etc. Y hay que hacer. Y eso también lo digo por parte, lanzo piedras sobre mi propio tejado a compañeros de que hagamos historia real, honesta. Que intentemos ser lo más objetivos posible. ¿Vamos a tener un sesgo? Siempre, porque el ser humano no es imparcial, pero hay que ser lo más objetivo posible, sacar la información, decir, señores, esto es lo que hay. Entonces yo solo pido a la sociedad que valore el papel que tenemos los historiadores y los arqueólogos, y pido a los arqueólogos que cumplan y historiadores cumplan con su función social con honestidad. Y así concluimos nuestro primer viaje por la historia de Cádiz.
desde los primeros pasos de los fenicios en Gadir hasta la transformación de la ciudad bajo el Imperio Romano. Hemos recorrido siglos de historia que siguen vivas en las calles y los rincones de esta ciudad. Un testimonio de cómo a lo largo del tiempo Cádiz ha sido una puerta abierta al mundo, un crisol de cultura y civilizaciones. Gracias, Pablo, por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia. Gracias a ti por invitarme. Y a ti, oyente, gracias por explorar con nosotros los secretos de la tacita de plata. Hasta el próximo capítulo y que el viento gaditano siga soplando a tu favor.